Hola queridos historianos, nuevamente su profesor acá. Y dale con eso. Sí, se van a quedar como historianos, así que bueno, hay que aguantarme de aquí hasta fin de año. Jajaja, si no, va a ver lo que va a pasar. Bueno, empezamos entonces la clase de hoy día. Y como dice, ¿no es cierto?, el título, vamos a ver hoy día geografía humana. ¿Ya? Propiamente tal, la geografía humana obviamente que estudia, ¿no es cierto?, características propias del ser humano, obvio. Y en cuanto se llama, nosotros vamos a ver, ¿no es cierto?, algunas características, ¿no es cierto?, de la población. La geografía humana se refiere principalmente al comportamiento de la población y cómo se distribuye esta dentro de un lugar, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, en este caso tendríamos nuestro país, ¿no es cierto?, Chile. ¿Ya? Entonces, chiquillos, vamos a empezar entonces con nuestra clase. A ver, algunas características de la población chilena, ¿no es cierto? Hasta este momento, ¿no es cierto?, nuestra población no alcanza, ¿no es cierto?, la cantidad más de 18 millones, ¿no es cierto?, de personas. La población, ¿no es cierto?, en Chile está repartida desigualmente, ¿no es cierto?, en el sentido de que existe mucha concentración de población, como lo vamos a ver más adelante, en, digamos, la zona central, ¿no es cierto?, mientras que la zona sur y zona, por ejemplo, del norte grande y zona austral, ¿no es cierto?, no viven muchas personas. Y principalmente esto se da por varias condiciones. Ahora, desde 1907, ¿no es cierto?, nuestra población fue, ¿no es cierto?, acrecentándose. Imagínense que en 1907, según el gráfico, ¿no es cierto?, nuestra población evolucionó, ¿no es cierto?, de ser casi prácticamente un poquito más de 250.000 personas, ¿no es cierto?, hasta el año 2012, más de 15 millones de personas, ¿ya? Y las características principales, ¿no es cierto?, de la población es principalmente una población en este momento, podríamos decir, bastante joven. O sea, hay un cierto equilibrio, ¿no es cierto?, entre, por ejemplo, las personas de 0 a 4 años, ¿no es cierto?, hasta prácticamente los 45 o 49 años, y obviamente que por, ¿no es cierto?, cosas de salud, ¿no es cierto?, y de acceso a salud, ¿no es cierto?, las personas a medida que van cumpliendo mayor edad, ¿no es cierto?, van falleciendo, así que por lo tanto, obviamente que ustedes se van a encontrar con mucho menos personas acá, ¿ya? Pero obviamente que nosotros nos encontramos en una situación en la cual, ¿no es cierto?, tenemos más personas recién nacidas, ¿no es cierto?, que de 0 a 4 años, que son de 1.200.000, a, ¿no es cierto?, personas de 80 años más que están más cercanas, digamos, al fallecimiento, de 402, o sea, hay cierto equilibrio, ¿ya? La distribución, ¿no es cierto?, de la población, como ustedes verán, ¿no es cierto?, hay que destacar que, como les decía antes, la región metropolitana, existe casi el 40% de la población que existe en, ¿no es cierto?, o sea, Chile, seguido de la región del Biobío, ¿no es cierto?, después de la región de Valparaíso, que vendrían siendo como podríamos decir, las regiones con más cantidad de habitantes dentro de lo que nosotros conocemos como Chile, ¿ya? Ahora, la densidad de la población, ¿no es cierto?, poblacional en Chile, ¿no es cierto?, es de 8,6 habitantes por kilómetro cuadrado con el territorio antártico y 23 habitantes por kilómetro cuadrado sin territorio antártico. Esto quiere decir que, a ver, por kilómetro cuadrado, ¿no es cierto?, se saca una media, no sé si se podría decir así, que hay, por ejemplo, 23 habitantes por kilómetro cuadrado en general en Chile. O sea que si yo tomo y tiro una línea, ¿no es cierto?, y saco un kilómetro cuadrado, dentro de este espacio, ¿no es cierto?, que son de 1000 metros por cuadrado, ¿no es cierto?, se verían 23 personas, aquí digamos en promedio en Chile, ¿ya? Ahora, si nosotros le agregamos, ¿no es cierto?, ¿cuánto se llama?, el territorio chileno antártico, que podría ser prácticamente casi la misma nivel de, podríamos decir, de cantidad de territorio, que, o sea, si yo adquiero, ¿no es cierto?, y pongo el territorio chileno antártico, ¿no es cierto?, prácticamente Chile se duplica en cantidad de kilómetros cuadrados de extensión de territorio. Entonces, por eso ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, si nosotros incorporamos, ¿no es cierto?, este conteo de densidad, ¿no es cierto?, poblacional, se darían cuenta de que de 8, ¿no es cierto?, o sea, de 23 bajamos a 8, o sea que es bastante grande, ¿no es cierto?, el territorio chileno antártico, ¿ya? Ahora, nuestra estructura por sexo y edad, obviamente que ustedes verán, perdón, ustedes verán, ¿no es cierto?, que principalmente aquí en Chile, ¿no es cierto?, existe una población más tirada hacia lo femenino, ¿ya? O sea que
lo femenino, ¿no es cierto? El género femenino aquí en Chile nos supera, ¿no es cierto?, al género masculino, ¿ya? Y obviamente que nosotros tenemos índices, ¿no es cierto?, de creciente, ¿no es cierto?, de tasas de creciente de natalidad y reducción de mortalidad. O sea, quiere decir que nosotros nuestra tasa de natalidad, que son, digamos, los recién nacidos, va aumentando, mientras que la tasa de mortalidad también va bajando. O sea que existe un equilibrio, ¿no es cierto?, que hay más nacidos, ¿no es cierto?, eh, ¿cuánto se llama?, que muertos, ¿ya? Y eso obviamente que también habla del sistema de salud chileno que, digamos, está en mejora, ¿ya? Eh, Ahora, dentro de los migratorios, ¿no es cierto?, movimientos migratorios, o sea, que cómo se maneja, digamos, de alguna otra forma el movimiento, digamos, entre regiones en Chile, ¿no es cierto? Tenemos las regiones de expulsión y las regiones de atracción. Las de expulsión, obviamente, que son de donde uno se va. Por ejemplo, Atacama, el Biobío, la Araucanía, Magallanes, la región metropolitana, generalmente la gente se va de acá, ¿ya? Y las regiones de atracción son Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins y Los Lagos. Quiere decir que hay muchas personas que se van a vivir ahí, ¿no es cierto? Mientras que hay otros que se van de acá. Entonces, las regiones de expulsión son las regiones donde existe, ¿no es cierto?, un nivel de personas que se van de ahí. Ahora me van a decir, profesor, pero ¿y por qué si la región metropolitana, ¿no es cierto?, recibe gente? Sí, la región metropolitana recibe gente, pero la cantidad, digamos, de población que se va de acá, de que migran de la región metropolitana, también es bastante importante de acuerdo a la cantidad de población que existe en la región metropolitana, ¿ya? Ahora, principalmente, nosotros nos encontramos, ¿no es cierto?, con algunas consecuencias, ¿no es cierto?, de este crecimiento. El crecimiento urbano quiere decir el crecimiento de las ciudades. ¿Qué consecuencias trae? Por ejemplo, ambientales, transforma la tierra productiva, ¿no es cierto?, en ambiente urbano. O sea, voy a ponerme, por ejemplo, donde yo vivo, ¿no es cierto? Cuando nosotros llegamos recién aquí todavía habían insectos, habían pájaros, habían, no sé, lagartijas, etcétera, porque antiguamente estos terrenos eran terrenos cultivables. Y después, como se fue creciendo la ciudad, ahora estos terrenos ya no son cultivables, sino que se hicieron para hacer casa, ¿ya? Y principalmente también la contaminación es una consecuencia, ¿no es cierto? Y las consecuencias sociales, ¿no es cierto?, de la segregación, la pobreza, problemas de salud en la población, porque obviamente que unas comunas, digamos, que antiguamente tenían, no sé, pues, 10.000 habitantes, ahora tienen 3.000 habitantes, obviamente que el acceso a la salud es mucho, mucho más difícil, ¿no es cierto? Falta de espacio y dificultades de convivencia y migraciones campo-ciudad, ¿no es cierto? Que hay mucho, digamos, de gente de acá que también se ha ido a vivir a Santiago, que deja de vivir acá, mientras que yo no, y lo hice al revés, ¿ya? Ahora, dentro de todo, entonces, nosotros podemos sacar varias conclusiones. Por ejemplo, podemos sacar entonces en cuenta, si nosotros nos vamos nuevamente al gráfico que está un poquito más arriba, que está acá, que la dinámica entonces de población es que, ¿no es cierto?, la región metropolitana concentra, ¿no es cierto?, la mayor cantidad, ¿no es cierto?, de gente que vive acá. Por lo tanto, acá existe más acceso a servicios, más acceso, por ejemplo, a salud, a educación, etcétera, etcétera. Y eso hace que la gente se venga a vivir más acá, a Santiago, a la región metropolitana, ¿ya? Aparte que ustedes ya saben que nosotros la vez pasada hablamos del clima, ¿no es cierto? Hablamos principalmente de que, ¿cuánto se llama? Que el acceso, ¿no es cierto?, a servicios públicos, el acceso, ¿no es cierto?, a educación, a escuela, a hospitales, también hace que la gente se venga a vivir más acá. En cambio, por ejemplo, la región de Arica, Parinacota, obviamente que la gente tiene más dificultad de tener acceso a servicios básicos, y para qué decir la Magallanes y la Antártica, que tiene la distribución de la población en un 0,96% de lo que corresponde al territorio nacional chileno. O sea, es bastante importante la diferencia, ¿ya? Listo, niños. Entonces, la tarea que vamos a hacer esta semana es elegir una región de la zona central y compararla con una de la zona austral o norte, ¿no es cierto? O de la zona austral o norte grande, como el siguiente ejemplo. Por ejemplo, yo elegí aquí la región metropolitana. Tengo que colocar acá cantidad de habitantes, ¿no es cierto? Ustedes lo pueden buscar por internet, pueden sacar el censo y ahí van a encontrar. Los habitantes por kilómetro cuadrado, lo mismo. La densidad de población ustedes también la pueden encontrar, ¿no es cierto?, por internet, a través de páginas, etcétera. Tienen que investigar. Tipo de clima, hablamos en la clase pasada. Superficie en kilómetros cuadrados también es, ¿no es cierto?, existen muchos mapas, ¿no es cierto?, existen muchos lugares donde uno puede buscar cuánta es la superficie de, por ejemplo, la región metropolitana, y te van a salir 100.000 kilómetros cuadrados, por decir una cosa. Y la región de Arica y Parinacota, no sé, 300.000 kilómetros cuadrados, ¿ya? Y la principal actividad económica de la región metropolitana y de la región de Arica y Parinacota, ¿ya?
O sea, no tienen que seguir, no deberían seguir este ejemplo, sino que ustedes podrían elegir a lo mejor dentro de la zona central, por ejemplo, la región de Valparaíso, por ejemplo, y compararla, por ejemplo, con la región, no sé, por ejemplo, de Magallanes. ¿Me entienden? O sea, esa es la idea, que ustedes elijan, ya que no hagan todos el mismo este que está acá, porque obviamente que este es un ejemplo, sino que ustedes tienen que buscar otros, ¿ya? Si ustedes hacen este ejemplo, obviamente que yo quizás puede ser que diga, no, sabéis que esta tarea no es válida, ¿ya? Así que por lo tanto no elijan estas mismas regiones porque es solamente como un ejemplo. Traten de buscar otras, traten de elegir otras para que ustedes aprendan más. Esa es la idea, ¿ya? Ya mis chiquillos, nos estamos viendo entonces, cuídense mucho, pórtense bien y espero las tareas muy pronto. Si no, ya saben. Adiós.